Tú estás en Timor Timoris. Historias de terror latinoamericanas. Cuba. El niño del diente largo. Cuentan las gentes del lugar que hace muchos años un campesino atravesaba el bosque de camino a casa, montado a caballo después de un largo y duro día de trabajo. Al campesino se le hacía tarde y ya veía que la noche le alcanzaba sin remedio. El cielo auguraba una de esas tormentas que amenazaban con dejar gran cantidad de relámpagos, truenos y agua, y que ya se empezaba a vislumbrar en la lejanía. Ya con el bosque sumido en la oscura noche y en las primeras gotas salpicando alrededor, el campesino escuchaba un extraño sonido que parecía perseguirle. A medida que avanzaba, era más evidente que ese sonido era un lamento de recién nacido. Aquello inquietó al campesino, que imaginó que alguien pudo haber abandonado a su suerte a un pequeño bebé. En aquel oscuro y peligroso bosque, al llegar a unos matorrales, notó que el llanto era más intenso, por lo que detuvo a su caballo y decidió rebuscar en la maleza. No tardó mucho en ver lo que parecía un arrullo y dentro, envuelto en él, un pequeño bebé que lloraba desconsolado. El campesino lo recogió empapado del suelo y lo agarró fuerte y se dispuso a subir de nuevo su caballo, con la intención de correr lo máximo posible. El caballo, que siempre había sido un animal muy dócil, mostró cierto nerviosismo, complicando a su dueño subir a su montura. El campesino lo achacó a los fuertes truenos y relámpagos, por lo que, cuando consiguió tranquilizarlo, volvió a subir y se dispuso a cabalgar de nuevo hacia su destino. Aquel niño no dejaba de llorar, algo que hacía pensar al campesino que el hambre acuciaba en aquel pequeño. «¿Tienes hambre, no es cierto? No puedo darte nada ahora, pero cuando lleguemos podrás comer algo», le dijo cariñosamente mientras lo intentaba proteger con su cuerpo de la lluvia. De repente el pequeño dejó de llorar. Aquello extrañó al campesino, que intentó hacer que el infante respondiera sin éxito. Preocupado, detuvo su caballo al lado de un río y descubrió el rostro del pequeño. Lo que vio horrorizó al campesino. Aquel bebé tenía un horrible aspecto, con un diente que crecía afilado sobresaliendo de su boca, cuando una voz endemoniada que salía de aquel pequeño ser se dirigió al campesino con un «Ya puedo comer». El campesino lanzó al monstruo lejos, y tras un terrible y atronador relámpago, su caballo lo tiró a la orilla del río. Aturdido se levantó y con el miedo aún en el cuerpo, volvió a subirse al caballo y como alma que lleva el viento cabalgó sin mirar atrás. El campesino alertó a su familia y a todos sus vecinos de lo que había sido testigo aquella noche, y de que un demonio acechaba en la oscuridad del bosque. No son pocas las personas que, incautas, se han adentrado en las profundidades del bosque, asegurando ser testigos del horrible y temido niño del diente largo. La leyenda de la Rondona. Hace más de un siglo que se oye en Remedios, provincia de Villa Clara, antigua Las Villas, la leyenda de María Manuela, una cubana poseída por demonios y que fuera exorcizada. Los más viejos de la localidad aseguran que no es una leyenda, sino que fue una historia verídica. María Manuela era una joven hermosa, perteneciente a una de las familias dominantes de esa población, y que tenía un carácter dominante y áspero, y que siempre quería hacer lo que deseara, aunque aquello afectara a otros. Como era hija única de padres ricos, siempre satisfacía sus caprichos. Se cuenta que su madre, para ver su actitud, le pidió prestados 7 reales, a lo que la hija le respondió que no tenía esa cantidad. La madre la increpó y le dijo egoísta, y que si le pedía ese dinero es porque sabía que lo tenía, ante lo cual María le respondió con ira: 7 legiones de demonios es lo que yo tengo dentro del cuerpo,
La madre se retiró triste, al darse cuenta de la mala entraña de su hija y sus malas formas con ella. A partir de ese día, María Manuela comenzó a sufrir convulsiones, escupía perennemente y hablaba como un hombre de las clases más bajas, profiriendo maldiciones. Sacaba la lengua constantemente, hasta lo increíble, pues se lamía la cara y sus partes pudendas. No comía nada, por lo que fue adelgazando hasta parecer una momia. Fue entonces que comenzaron a llamarla la Rondona, porque la rondaban seres infernales malignos. Como la ciencia no pudo curarla, la familia decidió someterla a un exorcismo, conjuro mediante el cual la Iglesia Católica consideraba posible expulsar los demonios del cuerpo de la muchacha. El párroco de la Iglesia Mayor de Remedios, Marcos García, exorcizó repetidamente a la endemoniada, tanto en el templo como en su casa, y se cuenta que no respondía cuando la llamaban por su nombre, sino cuando se invocaba a Lucifer, Belcebú o Satanás. En uno de los conjuros, los demonios dijeron que abandonarían el cuerpo de la joven solo si le permitían alojarse en el cuerpo del sacristán, el cual salió corriendo del lugar. Pero al fin el sacerdote logró lo que se deseaba. El último demonio salió por el dedo gordo del pie derecho, tras lo cual dejó humo con olor a azufre. Después de aquello, María Manuela, ya conocida como la Rondona para todos los remedianos, fue una ferviente religiosa que concurría a diario a la iglesia. Finalmente murió como todos, sin que otro demonio se introdujera en ella, y se afirma que su autopsia reveló que tenía muchas anomalías en sus órganos internos. Al menos eso dicen unos amarillentos documentos de la época que todos citan, pero que nadie ha visto. Si te gusta nuestro contenido, no olvides dar like, suscribirte y compartirlo. La Gritona Ceborucal. San Juan de los Remedios, lugar donde las leyendas de apariciones femeninas son repetidas y que nos hacen pensar que es un pueblo maldito, tan asolado por fantasmas y demonios como por corsarios y piratas. Remedios atrajo la codicia de los corsarios desde 1538, los que merodeaban por las costas de Cuba para repartir sus botines o esconderlos. Aunque el primer asedio importante ocurrió a principios del siglo XVII, cuando unos piratas asentados en las Islas Tortugas, conocidos como los Hermanos de la Costa, saquearon la villa y se llevaron a mujeres y a hombres como esclavos. Se sucedieron los ataques y fue aterrador el asalto a Batabano, Remedios y Puerto Príncipe, hoy Camagüey, en el mismo año de 1667, cuando ya el famoso bucanero del que vamos a hablar ya había llegado a comandar a una flota de 50 naves piratas. Pero el de nuestra historia es de 1658, cuando Jean David Nau, más conocido como François Holognines, también llamado el Olonés, uno de los personajes más crueles que asoló a Latinoamérica en este periodo, atacó a Remedios. El ataque fue tan violento que tras cometer todo tipo de depravaciones a sus indefensos habitantes, solo quedaron las piedras sobre el suelo, y como era costumbre antes de esos ataques, los remedianos se internaron en los montes, lo que fue aprovechado por los piratas, los que se apoderaron de la iglesia matando al obispo de la torre, aunque trató de escapar por subterráneos y pasadizos del pueblo. La joven de nuestra leyenda fue capturada por el mismísimo Olonés, el que pretendió hacerla su amante. El Olonés sembraba el terror por donde pasaba, a sus cautivos los torturaba, y elegía a alguno que sirviera de ejemplo a los demás, al que le cortaba vivo su cuerpo en pedazos o le abría el pecho sacándole el corazón, por lo que era un personaje temido y odiado a causa de su crueldad sin razón. Muy astuto el bucanero, nunca pudieron vencerlo los españoles, ni por tierra ni por mar.
hasta que finalmente fue capturado por indígenas de la tribu Cuna, practicantes del canibalismo, que lo descuartizaron vivo y echaron al fuego de sus despojos, lo que puede considerarse algo así como un ojo por ojo y diente por diente. La leyenda cuenta que la muchacha luchó furiosamente contra el olonés, al que le arañó la cara y el pecho. El asesino, furioso por no alcanzar su objetivo y haber sido ridiculizado por la valiente joven, le cortó la cabeza de un solo tajo. Después de esos hechos, surge la escalofriante historia de que el cuerpo sin cabeza comenzó a correr y el olonés la persiguió junto con sus hombres, hasta que cayó en un profundo despeñadero en la zona de Ceburocal, cercana a Remedios, de donde se alzó con la cabeza en su lugar maldiciendo al asesino, y la Furnia se convirtió en un lugar encantado al que nadie se atrevió a bajar jamás. La leyenda cuenta que la infeliz joven sale de su refugio en la cima en fechas muy señaladas: el primer viernes de enero, el Viernes Santo, el viernes anterior al 25 de diciembre, coincidiendo con el nacimiento de Jesucristo, y el Viernes de Dolores, anterior al Domingo de Ramos. En esos días sale de su refugio con la cabeza entre las manos, dando vueltas por todo el pueblo, a la par que emite unos gritos fantasmales. Por eso es que comenzaron a llamarla la Gritona de Ceburocal, y se dice que al escuchar los tenebrosos lamentos, las embarazadas abortaban, los perros se volvían locos de tanto aullar, los que la veían quedaban ciegos y los enfermos morían. Por eso en esos días en los hogares remedianos se repetía: Dios nos salve, ahí viene la Gritona de Ceburocal. El mito, con mucho arraigo en la masa campesina, afirma que la joven ha estado vagando por la zona durante siglos, y que a partir de medianoche abandona su morada, y que sus gritos de lamento por su desgracia aterrorizan a cualquiera. La leyenda convirtió en monstruo a la víctima, en vez del victimario, el verdadero engendro. Había que tenerle miedo a los perversos piratas, corsarios o bucaneros, y no a una infeliz que murió por la mano de uno de ellos. No te olvides de compartirnos tu opinión en la caja de comentarios, así como tus experiencias en nuestro correo que dejaremos en la descripción. Y también nos puedes encontrar en Spotify como Timoris Podcast. Deja tu like, comparte y suscríbete si así lo deseas.